Buenas noches, bienvenidos una vez más a La Letra Colorada. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Vladimiro Álvarez Grau, un verdadero ciudadano de este país que ha trascendido en su vida al servicio de la comunidad, en la vida política y en la vida académica y como jurisconsulto en actividad privada. La vida académica como rector de la Universidad Católica y decano de la Facultad de Jurisprudencia. En la vida política, 2 veces ministro de Gobierno, ministro de Educación, ministro del Trabajo, diputado, presidente en su momento de la Democracia Popular y candidato a la presidencia de la República. Un hombre con enorme experiencia y vivencia de lo que ha sido el Ecuador contemporáneo de la época de la democracia desde 1979. Con él vamos a conversar sobre los hechos que hoy mueven la geopolítica mundial, lo que yo llamo el nuevo desorden mundial, pero también cómo eso impacta y afecta a la vida nacional en nuestro país y a nuestra vida cotidiana. Luego de una pequeña pausa, entraremos a conversar con el doctor Vladimiro Álvarez Grau. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador. Todos los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. Vladimiro, buenas noches. Hola. Gracias por acompañarme en esta conversación que realmente más que una entrevista es una conversación entre amigos que hemos compartido mucho de esa vida política que tuvimos en la democracia popular y en las actividades políticas que se derivaron y públicas que se derivaron de ellas. El mundo vive hoy un tremendo desorden, en mi opinión, producto de una dinámica del cambio tecnológico, del cambio ecológico, del cambio climático y del cambio geopolítico. Y eso también impacta en nuestro país. Y nuestro país vive también una crisis propia por sí. En base a tu experiencia, porque tú has sido 2 veces ministro de Trabajo, ministro de Educación, ministro del Trabajo, una vez ministro de Trabajo, 2 veces ministro de Gobierno, diputado. ¿Cuál es tu criterio sobre lo que está pasando en el mundo hoy y luego poder llevar eso a lo que pasa en nuestro país hoy? Bueno, estamos viendo con mucha claridad cómo en el Ecuador y en general en estos días, sobre todo en el mundo, que más que los intereses individuales para que sean solucionados por los entes públicos, se discute todo en materia de controversia, es decir, las discrepancias de unos contra otros. Lo vemos en nuestro país. En nuestro país, los políticos, los funcionarios públicos, los trabajadores, los dirigentes empresariales, los unos y los otros, lo que hacen lamentablemente es quitarle méritos, tratar de quitarle méritos a las acciones que hacen los demás, sin pensar, sin ponerse a pensar qué es lo que podemos hacer todos para solucionar los graves problemas que hay en nuestro país. Y en el mundo entero, ¿qué estamos viendo? Un enfrentamiento global, unas declaraciones mutuas de guerra de los unos contra los otros, lo cual ¿a quién afecta?
afecta no solamente a quienes participan de esa guerra mundial, de esas discrepancias, de esas oposiciones, sino aún a quienes, tratando de encontrar la paz, por el contrario, encontramos cada día más dificultades, lo que afecta en el lejano oriente, en el Medio Oriente, en el continente europeo. Las discrepancias de unos contra otros afectan también a los pequeños pueblos. Estamos viendo cómo se desbarató el orden institucional que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial. Las Naciones Unidas, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial de Comercio, y todas estas convenciones que marcaban el comportamiento o el marco de conducta del mundo, hoy no existen, porque hoy se está actuando en base a iniciativas y a agresiones, como tú bien lo anotas, de liderazgos fuertísimos, que no es que empezaron hoy, empezó con Putin invadiendo Ucrania, cuando invadió Crimea. Es constante en la retórica de China en su relación con Taiwán y con otros países del Asia. Y hoy tenemos en Estados Unidos, que venía siendo el soporte de esta institucionalidad, un gobierno que simplemente tiene otro criterio, plantea otra realidad. ¿A dónde nos conduce esto, Vladimiro? Esto lamentablemente conduce a un incremento de la fuerza. Cada uno de estos países trata de demostrar a los demás países del mundo que tiene más fuerza que quienes lo agreden. Esa no es una forma de solución. Como bien ha declarado en un momento, en una controvertida intervención, el Papa, lo que hay es que dialogar para encontrar la paz. Y esos diálogos para encontrar la paz debe ser una motivación no solamente mundial o internacional, sino también debemos tomarlo nacionalmente. El diálogo para encontrar soluciones y no fortalecer las controversias. En ese esquema de buscar concertación, de buscar puntos que nos unen, y no parece que hubiera una masa crítica que esté trabajando en esa dirección en el mundo. Porque, por ejemplo, la Unión Europea es una fuerza que se logra vía la concertación. Sin embargo, han tenido problemas internos que aparentemente los van a empezar a solucionar con la derrota de la extrema derecha en Hungría. Entonces, pero a nivel global como peso, ¿cómo motivar que haya una conciencia del peso que esta confrontación tiene en el futuro de la humanidad, en la amenaza que significa el futuro de la humanidad? Luego yo pienso que siempre la forma en que a los grandes políticos, en pequeños o en grandes países, debe motivárselos a hacer alguna acción, son las manifestaciones populares. Es decir, el pueblo, la ciudadanía, manifestar su descontento por la confrontación y exigir, en definitiva, el diálogo y la paz. Pero eso nos lleva también, la ciudadanía se mueve en función de las motivaciones o de los mensajes, de la narrativa que te dan los medios de comunicación. Medios de comunicación que hoy van más allá de los tradicionales por la vía de las redes, en el cambio tecnológico, la dinámica que hay hoy con la inteligencia artificial, con las redes como TikTok, Instagram y X y todas las redes que te van formando lo que llaman el perfil de un ciudadano que responde a esos mensajes. Claro, no cabe duda que la tecnología en cuanto a los mensajes que existe actualmente ha vuelto muy dinámica
la política en uno u otro sentido y lamentablemente ha vuelto mucho más profunda la confrontación entre unos y otros grupos políticos o personajes políticos, que es lo mismo. Y eso ha ocurrido y está ocurriendo también en nuestro país. Tú me comentabas de un caso de éxito en el enfoque de la concertación, que era Suecia. ¿Cómo funciona en Suecia? Bueno, una experiencia vivida en el ejercicio de mi función pública fue una invitación que hace muchos años tuve a Suecia para poder percatarme directamente allá cómo hicieron para llegar a una concertación nacional que luego, como era un gran acuerdo nacional entre diversos grupos sociales, políticos, empresariales y de toda índole, han venido ejecutando distintos gobiernos los mismos acuerdos a los que llegaron durante muchos años y en varios gobiernos. No es que un gobierno sí, el otro gobierno dice lo contrario, no. Varios gobiernos mantienen los puntos fundamentales del acuerdo y ahí está el desarrollo de Suecia. Y es algo a lo que en el Ecuador deberíamos, y yo soy obsesivo en este tema, tratar de llegar a una gran concertación nacional sobre determinados puntos referentes a cuáles son las necesidades básicas insatisfechas, cuáles las alternativas fundamentales para resolver esas necesidades básicas insatisfechas y cómo hacerlo. Hay que llegar a la concertación nacional. Y poder diseñar políticas de Estado de largo aliento, ¿no? Así es, que se ejecute y se cumpla mediante compromiso en distintos gobiernos, no importa cuál sea el líder de un grupo político o de otro, o cuál sea el candidato que resulta elegido. En todo este mundo complejo que vivimos hoy, que está verdaderamente revuelto por los cambios trascendentales que hay un componente que está también destruyendo o que está destruyendo nuestras sociedades, la droga, la fuerza que el narcotráfico tiene hoy en el mundo entero y cómo eso nos está impactando particularmente a Latinoamérica, desde México hasta el sur, como países de producción y de exportación de droga, pero que también los países consumidores, como Estados Unidos de Norteamérica o la Unión Europea, se lavan las manos echando todo el peso a nosotros sobre la contaminación de la droga en el mundo. ¿Cuál es tu perspectiva, cuál es tu visión del manejo de esta tremenda crisis que es la violencia y la enfermedad pública que significa la droga, el narcotráfico? Bueno, en el concepto general de inseguridad siempre se ubica el tema del tráfico de drogas. Y yo en eso tengo, perdónenme, una obsesión también. La mayor parte de los países lo que tratan es de combatir el tráfico de drogas, el narcotráfico. En el caso nuestro concreto del Ecuador, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de otros países, los gobiernos ordenan a los entes de seguridad pública, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, a combatir espacios de tráfico, las naves que están traficando, los camiones que vienen llenos de droga. Pero una cosa es el tráfico y otra cosa, mis queridos amigos, es el origen. Si se combate el origen de la producción de droga, no hay tráfico. ¿Por qué todos se concentran en combatir el tráfico y no en combatir el origen? Allí hay algo
en lo cual los gobernantes tienen una gran responsabilidad. Bueno, de ahí se genera también la crisis que tenemos hoy con Colombia, porque nuestro gobierno sostiene que Colombia, que es origen de la droga, no está haciendo lo suficiente para combatir ese origen, Así es. como tampoco se lo hace en Perú. Así Entonces, esto significaría que realmente nuestro gobierno tiene la razón, nuestro gobierno actual tiene la razón de exponer esto con fuerza. Y claro, lamentablemente las medidas económicas que toma afectan seriamente a la economía fronteriza y de muchas microempresas y de la economía de 2 billones de dólares de los ecuatorianos a también. confrontar por otros temas y dejan eso de lado, que es lo principal. Pero la droga también encuentra un terreno fértil en el desempleo, encuentra un terreno fértil en la falta de desarrollo económico, encuentra un terreno fértil en la ausencia de educación. En tu experiencia como ministro de Educación, de Trabajo y de Gobierno, ¿cómo manejar el tema? Bueno, yo creo que hay un tema que es muy importante, que a la ciudadanía le afecta mucho, que es la inseguridad. Y frente a la inseguridad, lo que hace la mayor parte de los funcionarios públicos, de los analistas, de periodistas, de ciudadanos comunes, es insistir en que para combatir la inseguridad hay que fortalecer la represión, es decir, poner más policías para que ataquen a los delincuentes, más fuerzas armadas para que se encarguen de los delincuentes de una u otra manera. Pero en materia de seguridad hay 7 aspectos fundamentales que tomar en cuenta. Primero, la prevención, es decir, mecanismos tecnológicos o de investigación que hagan prever la posibilidad de comisión de delitos. Segundo, la disuasión, que es la presencia policial o militar en determinados sectores donde la prevención ha señalado que pueden cometerse delitos. Disuasión. Tercero, sí, la represión, es decir, dar a la policía y a Fuerzas Armadas mayores recursos humanos y tecnológicos que les permitan cumplir su labor. Cuarto, una vez que se ha logrado reprimir, entonces viene el periodo de juzgamiento. El juzgamiento es muy importante que se haga con honestidad, con corrección, de acuerdo con la ley y con las pruebas. Y obviamente protección a los jueces. Luego viene la etapa de encarcelamiento, digamos, que tiene que ser bien diseñada para evitar escapatorias o que se conviertan en centro, fuente de delitos. Luego viene la etapa de capacitación laboral para los detenidos privados de la libertad, para luego poderlos reinsertar a la sociedad y que no sigan cometiendo delitos porque tienen otros trabajos como carpintería y otro Mecánica, tipo de labores. soldadura, todo Soldadura, en fin, comercio, que sepan trabajar sin necesidad de delinquir. Entonces, estos 7 puntos son muy importantes para combatir la inseguridad. Pero estamos hablando de 7 puntos que tienen que ser armados de tal forma de que todo el paquete se ejecute, porque no ejecutar uno de los 7 no solo puntos... uno, es una secuencia. Todos tienen que ser ejecutados y, por encima de todo, con capacidad, con honestidad y con el respaldo tecnológico. Y con el respaldo de la sociedad civil, con el respaldo ciudadano y con el respaldo financiero, económico del Estado. Claro, el Estado tiene que proporcionar los recursos necesarios para cumplir con todas estas etapas. Ahora, esto es algo que verdaderamente se ha hablado mucho, se trabaja mucho.
¿por qué no lo hemos ejecutado? ¿Por qué no lo hemos logrado hacer a lo largo de los años? Porque, como comentábamos al comienzo, la controversia, es decir, los puntos de vista discrepantes y, si se quiere, descalificantes de unos contra otros, no permite que se pongan de acuerdo en cumplir con todos estos puntos de solución, que es lo que el país necesita. Tú eres un ciudadano que, viniendo de lo privado, viniendo de lo académico, aceptaste participar en la vida pública, en la vida política del Ecuador. Hoy la política está totalmente venida a menos. Hablar de política es hablar de corrupción. Hablar de política es hablar de enfrentamiento. Hablar de política es hablar de persecución. Y verdaderamente la política se ha convertido en una actividad trapiche del ciudadano que se mete en la política. Pero no puede haber democracia ni puede haber gobierno si no hay política, porque esa es la base de un sistema democrático. ¿Cómo lograr que los ciudadanos de hoy, jóvenes, hombres y mujeres, verdaderamente vean la necesidad de participar en la verdadera política que marca la vida de un país? Bueno, la experiencia en la cátedra universitaria me lleva a convencerme de que lamentablemente muchos jóvenes, una gran cantidad de hombres y mujeres jóvenes que están iniciando su vida en general, no vida pública ni vida política, sino su vida, su propia vida y de sus familiares, no quieren saber de política porque ven el resultado en todos los medios de comunicación y en los chats, en los celulares o en otros medios de comunicación de esta naturaleza, ven la corrupción que se da en la política. Entonces no quieren saber de política. Entonces hay que empezar por fortalecer en la gente el criterio de la necesidad de participar en política para darle el tono de honestidad, de finalidad, de concertación que se necesita para resolver los problemas del país. Vladimiro, muchas gracias por haber participado en el programa. Creo que hemos tocado temas muy sensibles a los cuales tú le aportas tu enorme calidad humana y ética y tu enorme experiencia en la vida pública y en la vida privada de nuestro país. Gracias por aportar a la audiencia con tu experiencia, tus conocimientos y con tus recomendaciones. Gracias a ustedes por todo. Luego de una pausa, entraremos a conclusiones. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador. Todos los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. Hemos conversado con el doctor Vladimiro Álvarez Grau, un hombre que ha cumplido un rol trascendental en el convivir del país desde 1979 hasta hoy. Y nos ha transmitido sus experiencias y nos ha transmitido la necesidad de que cambiemos el modelo de comportamiento
en la vida cívica de nuestro país, de la sociedad civil, de lo político. La necesidad de enfocar el problema de la inseguridad cumpliendo todas las fases, que él las define como 7 fases, de un programa que luche contra la inseguridad, elevando el nivel de vida del ciudadano ecuatoriano. También la necesidad de enterrar las hachas y poder llegar a una concertación que defina un acuerdo nacional de criterios mínimos a partir de los cuales hacer una política de Estado a largo plazo que le permita al Ecuador salir del marasmo que tiene y destacarse entre sus pares. Ecuatorianos, ecuatorianas, aprendamos de las lecciones que nos enseñan ciudadanos como el doctor Vladimiro Álvarez Grau. Buenas noches, gracias por haber visto el programa. Véanlo por Vito TVO, por el canal de YouTube y por las redes sociales.